primer lugar a todos los doctores, muy buenos días. Bien, doctores, vamos a comenzar. La última sesión estuvimos hablando de un detalle muy interesante, muy importante, que era precisamente sistema nervioso autónomo. Y hablamos de toda la parte de generalidades del sistema nervioso autónomo, como que el sistema nervioso autónomo se divide en dos partes. Bueno, el sistema nervioso forma parte de algo llamado sistemas de integración. No sé si se acuerdan, ¿no? Entonces, al formar parte de estos sistemas de integración, descubrimos que tenemos un sistema de integración, es decir, un sistema de respuestas adaptativas, tenemos un sistema de respuesta adaptativa a largo plazo y tenemos un sistema de respuesta adaptativa a corto plazo. El sistema a largo plazo es el sistema endocrino y hemos hablado de sus características con el circuito HHS, hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, y tenemos un sistema de respuesta a corto plazo, adaptativo a corto plazo, que está compuesto por el sistema nervioso. ¿Cierto? Cierto. Y el sistema nervioso tiene dos partes, una parte motora y una parte sensitiva. ¿Sí? La parte sensitiva recoge las sensaciones de todo el medio externo y la parte motora lleva respuestas. ¿Ya? Ahora este es el detalle. Este sistema motor tiene dos partes, ¿cierto? Un sistema motor que es voluntario, que tú controlas, que está compuesto por el sistema musculoesquelético, y el número dos, que es un sistema nervioso autónomo. Tú no logras controlar esto, ¿está claro? Y está a cargo de una múltiple variedad de respuestas. En el sistema nervioso autónomo se divide en tres partes, el sistema simpático, el parasimpático y el mioentérico, pero para fines didácticos hablamos solamente del simpático y el parasimpático. Siguiente detalle importante, el sistema nervioso autónomo, ¿ya? En la parte, está compuesto siempre por la interacción de dos neuronas, un ganglio. Dos neuronas, un ganglio, siempre, ¿no ven? Y hablamos de que estas neuronas están compuestas fundamentalmente así. Hemos hablado de que el sistema nervioso autónomo se compone de neuronas, de dos neuronas, un ganglio, siempre, ¿no? Aquí lo que tú estás viendo es precisamente ese tipo de interacciones. Aquí tienes una neurona, y aquí está la segunda neurona. Y esta parte de acá es el ganglio, ¿cierto? Aquí tienes otra neurona, esta va a ser la neurona 1, la preganglionar. La neurona que está después del ganglio es la número 2, y este es el ganglio, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el sistema simpático? Fácil de identificar el sistema simpático. Ya, es el simpático, ¿no ve? Este es simpático. Y este de acá, eso, salud, hermana. Y este de acá es el parasimpático. ¿No? Este es el parasimpático. Muy bien. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de que uno es simpático y el otro es parasimpático? Porque el simpático tiene la neurona preganglionar que es corta, la neurona postganglionar que es mucho más larga, ¿no ve? En cambio, el sistema parasimpático, la neurona preganglionar es larga, la neurona postganglionar es corta. Y esto es ubicación simplemente de la parte de los ganglios, ¿no? No olvidemos que los ganglios en el simpático van a estar ubicados en la cadena ganglionar paravertebral. Cadena ganglionar paravertebral. ¿Está bien? Muy bien. Excelente. ¿Ya? En cambio, en el sistema parasimpático, el ganglio está ubicado cerca del órgano blanco. Detalle importante, luego hablamos de los neurotransmisores y dijimos, por ejemplo, que en el sistema simpático estamos hablando de la neurona postganglionar. Entonces, cuando estamos hablando de la postganglionar, estamos hablando de esta neurona de acá, ¿no ves? Sistema parasimpático, neurona postganglionar. Siempre va a utilizar un neurotransmisor, la mayor parte de las veces utiliza un neurotransmisor que se llama noradrenalina o norepinefrina, alfa y beta. ¿Está bien? Y como utiliza adrenalina, este sistema será llamado sistema adrenérgico. El parasimpático en la neurona postganglionar, te voy a mostrar cuál es la neurona postganglionar. Esta de acá es una neurona postganglionar. ¿Ya? Tiene como neurotransmisor acetilcolina y como receptor muscarínico. Entonces, ¿cómo se utiliza
colina. ¿Cómo se le llama al sistema parasimpático? Colinérgico. Detalle importante. Pregunta de examen. Cuidado, se vayan a confundir, ¿no ve? Bien. Ahora, ¿cuál es el neurotransmisor y cuál es el receptor? En el 99% de los casos, ¿ya? A nivel ganglionar. Nicotínico. Si es a nivel ganglionar, el receptor es nicotínico. ¿Ha quedado entendido? Y yo les recuerdo que hablé de esto y les dije, los recuerdo como si hubiese sido la semana pasada, ¿no? Les he dicho, donde ustedes vean acetilcolina, donde tú veas acetilcolina, ¿ya? La acetilcolina actúa solamente con dos tipos de receptores, ¿ya? O utiliza muscarina, ¿ya? Utiliza muscarina o utiliza receptores nicotínicos. ¿Está bien? O utiliza muscarina o utiliza receptores nicotínicos. Utiliza acetilcolina, si es acetilcolina, utiliza receptores de muscarina o utiliza receptores nicotínicos. Muy bien. Y si utiliza adrenalina o utiliza noradrenalina, ¿ya? Utiliza noradrenalina. Los receptores son simples. Utilizas receptor alfa o utilizas receptores beta o utilizas receptores de dopamina. Dopamina. Ha quedado entendido, ¿cierto? Bien. Alfa, beta o de dopamina, ¿cierto? Entonces, no necesitas memorizarte otras cosas. O sea, adrenalina, noradrenalina, alfa, beta, dopamina. Acetilcolina, muscarínico, nicotínico. Doctores, esto se presenta en el 99% de los casos. ¿Ya? Con eso, ¿qué te queremos decir? Que solamente hay 1% que pueden ser raros. ¿Ha quedado entendido? Que pueden ser los raritos, eso. Si ustedes se están dando cuenta, eso también lo tienen en la presentación, por si acaso se pueden descargar la presentación, no hay ningún problema. En esa parte de acá tenemos al sistema nervioso autónomo, la variedad del simpático. No sé si logran ver, ahí está el simpático, ¿cierto? Y les hemos dicho que estos son los ganglios, aquí están los ganglios, esta parte son los ganglios. ¿Ha quedado entendido? Por eso les hemos dicho que los ganglios, ¿ya? Los ganglios están en la cadena ganglionar paravertebral. Cadena ganglionar paravertebral. ¿Está bien? Eso significa que están en su ubicación, ¿ya? Tóraco-lumbar. Tóraco-lumbar. ¿Está bien? Está. Ya hay ubicación tóraco-lumbar. Listo. Y aquí tienes el parasimpático. El parasimpático tiene el ganglio ubicado cerca del órgano blanco o también conocido como órgano efector. Ahora tenemos otro. El parasimpático va a tener su ubicación cráneo-sacral. Aquí está. Ubicación cráneo-sacral. ¿Está bien? Ubicación cráneo-sacral. Por ese mismo detalle es que el ganglio está ubicado cerca del órgano efector. Cráneo sacral. Entonces, toda la parte de la columna, la ubicación toracolumbar es simpático. Cráneo sacral, parasimpático. Toracolumbar, simpático. Cráneo sacral, parasimpático. Cada vez que hablamos del sistema nervioso autónomo, estamos hablando de que se va a dedicar a realizar funciones autónomas que no tienen que ver con la voluntad del paciente o que no tienen que ver con la voluntad de la persona. ¿Ya? ¿Cuáles son algunas funciones? Ojo, estoy diciendo algunas funciones, no estoy mencionando todas por si acaso. ¿Ya? Por ejemplo, el tema de la contracción y relajación del músculo liso. Una función. O sea, todo lo que tiene con músculo liso, estamos hablando de que tiene que ver
con el sistema nervioso autónomo. Número 1. Número dos, secreciones exócrinas. A ver, y algunas secreciones endócrinas. ¿Ya? Ejemplo, la sudoración. ¿Ha quedado entendido? La sudoración, la transpiración tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿no? Muy bien. Y cuando decimos algunas secreciones endocrinas, por ejemplo, en algunos casos la liberación de insulina tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Muy bien. Y por último tenemos y luego tenemos el latido cardíaco. ¿Ya? La función pulmonar. La función pulmonar tiene dos etapas. Una etapa que es voluntaria y la otra etapa que es involuntaria. Y algunos pasos del metabolismo intermedio. A ver si recuerdan el mapa anterior, ¿no? Porque para eso hacemos el mapa. Hay puntos donde el sistema nervioso autónomo y sistema endocrino se conectan. Hay puntos donde el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino se conectan. Entonces la estimulación de uno aumenta el metabolismo. Ahora aquí viene el detalle. Hace tiempo, estoy hablando de hace tiempo, se consideraba que simpático y parasimpático eran opuestos fisiológicos, se decía. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el simpático sube, el parasimpático lo baja, ¿no? O lo que el parasimpático te lo baja, el simpático lo sube. Entonces, uno contrarrestaba las acciones del otro. Ahora quiero aclarar un detalle importante. Actualmente, o sea, ya no se considera que sean opuestos fisiológicos. Se considera que simpático y parasimpático son sistemas complementarios. Actualmente se considera que simpático y parasimpático son sistemas complementarios. ¿Está bien? Ya no son opuestos, son sistemas complementarios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se habla de un sistema complementario? Porque se considera que simpático y parasimpático pueden estar activos al mismo tiempo en el mismo tejido. Se considera que simpático y parasimpático pueden estar activos en el mismo tejido al mismo tiempo. Detalle importante, ¿ya? Esto tiene doble connotación, es pregunta de examen y te va a servir para tu vida, ¿cómo se puede decir eso? Profesional. ¿Está bien? El simpático actúa de forma predominante. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay parasimpático en los siguientes tejidos, ¿ya? Solamente hay simpático, por si acaso. Solamente hay el simpático. ¿Y cuáles son esos tejidos? Número 1, vasos sanguíneos. O sea, no hay parasimpático en el vaso sanguíneo, solamente hay simpático. Solamente hay simpático, vaso sanguíneo. Entonces, a ver, todos posición de filosofía. No olvides eso, excelente. Me encanta. No olvides que para ser docente e investigador bueno, no para ser docente. Para ser médico investigador tienes que hacer la posición de filosofía 2 veces al día por lo menos. Si te pones a pensar, la estimulación del simpático va a producir aumento de la presión arterial. ¿Cómo haces para que baje la presión? Bueno, no hay un fármaco en sí vasodilatador. Lo que hacemos es bloquear las acciones del simpático. O sea, tú estimulas el simpático y produces vasoconstricción. Si tú lo que haces es bloquear la estimulación simpática, bloqueas el simpático, entonces, cuando tú le colocas líquido a un recipiente, el líquido ejerce presión y distiende el recipiente. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Tú tienes un vaso con agua. ¿Está bien? Para el tema del simpático. La estimulación del simpático hace que tú tengas acá un vaso con agua. ¿Ya? Este es el vaso. Y este vaso está conteniendo un líquido. Ya en el caso de nuestro sistema, obviamente este líquido es la sangre, ¿no ven? Ahora, la sangre, ya, la sangre va a ejercer presión en las paredes. ¿Me dejo entender? Ejerce presión en las paredes.
La sangre ejerce presión en las paredes. Si tú haces, ¿ya? Si tú haces que se active el simpático, ¿qué le va a pasar a este tubo? ¿No? ¿Qué le va a pasar? El tubo se hace más delgado, ¿cierto? Sí, ¿no ve? Acción del simpático, el tubo se hace más delgado. Entonces, el líquido aumentará de cantidad, disminuirá de cantidad o se mantendrá igual. La respuesta es, el líquido se mantiene, pero el espacio es menor. Eso significa que la presión dentro del tubo aumenta. Tienes mayor presión. Entonces, como la presión aumenta, ¿ya? Esa presión va a empezar a golpear dentro de los vasos sanguíneos. Aumenta la presión y va a empezar a golpear dentro de los vasos sanguíneos por estimulación del simpático. Tienes más presión, aumenta la presión dentro del vaso sanguíneo y esto empieza a golpear las paredes del vaso sanguíneo. Ahora, ¿qué pasa si el simpático deja de actuar? ¿Ya? Si el simpático deja de actuar, vamos a ponerlo así, si el simpático deja de actuar, lo que vas a obtener es que la fuerza del líquido, la presión del líquido, hace que se expanda. ¿Alguna vez han soplado dentro de un globo? Sí, es lo mismo que soplar dentro de un globo. Simplemente tú aumentas la presión y al aumentar la presión, el globo, lo único que hace es expandirse. Entonces esto aumenta su volumen. Ahora, no aumenta el volumen, ¿ya? Porque hayas activado algún sistema, sino que al bloquear el simpático, la sangre va a ejercer presión dentro del vaso sanguíneo y lo distiende. Es la sangre, ¿ya? Que está dentro del vaso sanguíneo, la que golpea las paredes y hace que el vaso sanguíneo se distienda. Y al distenderse la sangre, el vaso sanguíneo se vasodilata. ¿Me dejan entender? Simplemente se distiende. Mandándome al olvido. Bueno, hemos hablado también de los neurotransmisores. Por si acaso, esto también está en la diapositiva. A nivel preganglionar, el neurotransmisor es normalmente acetilcolina. A nivel de la neurona postganglionar, en el sistema nervioso autónomo variedad simpático, se utiliza norepinefrina, también conocida como noradrenalina, por si acaso. Y en el sistema nervioso autónomo, ya, claro, esto también les mencioné, esto es una regla, ¿no? El sistema nervioso autónomo variedad simpático, en la postganglionar hay norepinefrina, excepto el único que tiene otra cosa que no sea norepinefrina son las neuronas postganglionares que van a ir a las glándulas sudoríparas. En las glándulas sudoríparas se utiliza acetilcolina. ¿Está bien? Y obviamente el receptor es muscarínico. Es la única excepción. Luego todito es norepinefrina, alfa, beta y dopamina. Y en el parasimpático, la neurona postganglionar utiliza acetilcolina, receptor muscarínico. No olvidemos que las catecolaminas, detalle importante, las catecolaminas son la adrenalina, la noradrenalina o norepinefrina. Sí, comento sobre eso un minuto, por favor. La adrenalina, ¿ya? Actualmente se considera homólogo, análogo de epinefrina, ¿ya? La noradrenalina, ¿ya? Se considera análogo, ¿ya? La noradrenalina se considera análogo de la norepinefrina. ¿Está bien? Norepinefrina. Con eso, ¿qué quiero decirte? Hace aproximadamente unos 20 años, se consideraba que la adrenalina era endógena, o sea, la generaba tu cuerpo. Y la epinefrina era externa, era de fabricación. ¿Está claro?
Entonces, cuando decían epinefrina, tenías que pasarle esta adrenalina sintética, es de formación externa, de venta en farmacia. Y cuando decíamos noradrenalina, consideramos que la noradrenalina era endógena, tu cuerpo la producía, y la norepinefrina era exógena, ¿ya? Producida por la mano del hombre. Ahora, después de tantos revisar, ver y todo, muchos médicos científicos se reunieron, vieron y dijeron, ni madres, hermano, es lo mismo. ¿Me deja entender? Porque químicamente adrenalina y epinefrina es igualito. Noradrenalina y norepinefrina es igualito. O sea, no hay una diferencia entre ambos compuestos. ¿Ha quedado entendido? Entonces, actualmente decir adrenalina o decir epinefrina es lo mismo. ¿Ha quedado entendido? Decir noradrenalina y decir norepinefrina, lo mismo, es lo mismo. Actúan los mismos receptores, tienen las mismas funciones y químicamente son idénticas. Entonces, no hay necesidad de estarlos diferenciando. Bien, cuando ustedes vean esta parte, ¿ya? Van a leerlo en el Katsun. Y vamos a hablar que por su espectro de acción los fármacos pueden ser agonistas y también pueden ser antagonistas, que pueden ser de acción directa o pueden ser de acción indirecta. Y luego vas a leer y Katsun te va a hablar y luego vas a decir, wow, qué interesante. Vas a ir a la cocina en tu casa o en tu departamento, vas a servirte tu taza de café y, sí, tengo que volver a leer, ¿no? Porque Katsun no sabemos por qué le encanta decir las cosas en difícil. Ahora te lo voy a explicar. Así te ahorro la página y media o 2 páginas que tienes que leer. Ahora te explico. Nosotros tenemos algo que se llama sistema simpático, ¿cierto? Cierto, ¿no ve? En el sistema simpático, lo primero que tú tienes que tomar en cuenta, bueno, el autor piensa que tú lo vas a hacer directamente, ¿no? Entonces no te lo explica, sino lo menciona directamente. Entonces, el sistema simpático lo que tienes que tomar en cuenta es que tiene un receptor, ¿está bien? Ese receptor normalmente a nivel periférico es la norepinefrina, ¿está bien? Y esta norepinefrina va a actuar, ¿ya? Va a actuar sobre un receptor. Y este receptor, ¿ya? Normalmente es el receptor muscarínico. Ese es el principio básico. Ahora, ¿cómo, o sea, o por qué necesitas saber esto? Porque en base a esto, en base a en base a esta pequeña explicación, es que tú puedes determinar cómo va a actuar el fármaco. Ejemplo, si el fármaco es un agonista, aquí te lo vamos a poner, agonista. El agonista, doctores, el fármaco agonista, puede actuar de una de dos formas, ¿ya? Aquí tienes el agonista. Entonces, el agonista puede actuar de una de dos formas, ¿ya? El agonista puede ser directo, ¿ya? O el agonista puede actuar de forma indirecta. ¿Está bien? Agonista directo, agonista indirecto. Ahora, ¿a qué se refiere cuando te dice que es un agonista directo o que es un agonista indirecto? Te está queriendo decir que el agonista directo, a ver, eso te lo voy a colocar, aquí está, directo, indirecto. Te está queriendo decir que el agonista directo, ¿ya? El agonista directo lo que hace es estimular, ¿ya? Directamente al receptor. Estimula directamente al receptor. En este caso, si estamos hablando del sistema adrenérgico simpático, ¿cuál es el receptor que se estimula? El receptor que se estimula es el muscarínico. El agonista directo estimula el receptor que es el muscarínico. Muy bien. ¿Y el agonista indirecto qué hace entonces? ¿Qué hace el agonista indirecto? Aumento la concentración.
Neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor en el simpático? Norepinefrina. Muy bien, excelente. Entonces, esta es la primera idea que tienes que entender. Cuando un fármaco te dice que es de acción directa, significa que te va a actuar directamente en el receptor. Excelente. Y si te dicen que el fármaco actúa de forma indirecta, significa que va a actuar en el neurotransmisor. Excelente. Entonces, si decimos que un agonista es de acción directa, significa que el fármaco va a estimular directamente al receptor. En este caso va a ser el muscarínico. Y si te dicen que es un agonista indirecto, aumenta las concentraciones del neurotransmisor. En este caso es la norepinefrina. Ahora tenemos el antagonista A. ¿Ya? Tenemos ahorita al antagonista A, que va a actuar en estos receptores. ¿Está bien? Antagonista. El antagonista, vas a tener que tenemos antagonistas que son, ¿ya? Directos. ¿Ya? Directo. Tienes un antagonista directo. Y vamos a tener antagonistas que van a ser también indirectos. ¿Ha quedado entendido? Indirecto. ¿Hasta ahí me están siguiendo todos? ¿Sí? Entonces tenemos un antagonista directo y tenemos antagonista indirecto. Muy bien. ¿Qué va a ser el antagonista directo? ¿Y qué va a ser el antagonista indirecto? El antagonista directo, ¿cómo actúa? Antagonista directo. Antagonista directo. El antagonista directo inhibe directamente al receptor. Detalle importante. Inhibe directamente al receptor. Excelente. ¿Está bien? Inhibe directamente al receptor. Entonces lo que estamos diciendo es que estos, los directos, van a actuar. A ver, otro color. Porque con color se entiende mejor. Y el directo lo que hace es actuar directamente en el receptor. ¿Sí? ¿Y qué hace el antagonista indirecto? Entonces, el antagonista indirecto lo que hace es disminuir, bajar la concentración, en mayúscula, disminuir o bajar la concentración, ¿ya? O bajar la concentración del neurotransmisor. Del neurotransmisor. Muy bien, excelente. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, esto nosotros lo hacemos así. Colocamos esto. Hacemos así. En el caso del simpático, ¿cuál es el neurotransmisor? Norepinefrina. Muy bien. Ahora nos toca hablar de un sistema que es el sistema colinérgico, que es el parasimpático. Ya también conocido como colinérgico. Ay, ¿por qué no quiere escribir? Parasimpático. ¿Ya? También conocido como sistema colinérgico. ¿Por qué le dicen colinérgico al parasimpático? Acetilcolina a nivel de la neurona postganglionar, no te olvides. ¿Ya? Utiliza un neurotransmisor que se llama acetilcolina, ¿no? Acetilcolina, aquí te lo voy a anotar. Acetilcolina. Entonces utiliza un neurotransmisor conocido como acetilcolina. Y este neurotransmisor conocido como acetilcolina va a actuar sobre un receptor, ¿cierto? Y este receptor muscarínico. Receptor muscarínico. Ahora, un aspecto importante que hay que tener en cuenta es que esta relación puede venir mediada por algo llamado acetilcolinesterasa. Es una enzima. Tenemos una enzima que interviene en esta relación que se llama acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que se encarga de destruir la acetilcolina y la desdobla en dos partes, ¿cierto?
La desdobla en dos partes. Una parte que se llama acetato y la otra parte que se llama colina. El acetato simplemente se desecha y la colina se reabsorbe, se recicla. Entonces, en esta parte nosotros tenemos tres actores. Ahora, ¿por qué? Y eso lo estás pensando, ¿no? Y debes estar diciendo, no, no, qué interesante. Hay tres actores. Y en tu mente, ¿no? Hay un triángulo amoroso, ¿no? Y dices, no. Y, o sea, ¿para qué te sirve saber esto? Doctores, esto es muy importante porque de esta forma sabes cómo funcionan fármacos agonistas y antagonistas. Tenemos fármacos que van a actuar de forma directa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a poner que los agonistas, no quieres, los agonistas, ¿ya? Agonistas pueden actuar de forma directa, ¿ya? Pueden actuar de forma directa. ¿Está bien? Muy bien. Y los antagonistas, bueno, los agonistas también pueden actuar de forma indirecta, ¿no? Y ahí dices tú, wow, qué interesante, Doc. No, Doc, no. Usted siempre la riega con todo, Doc. ¿No ven? Ahora, mi pregunta es, ¿cómo actúa un agonista directo? Estimula directamente al receptor. Estimula directamente al receptor. Muy bien. Estimula directamente al receptor. Ya, ya. Dicho en cristiano, el agonista colinérgico va a actuar directamente aquí. Estimula directamente al receptor. Significa que estimula al receptor muscarínico. ¿Está bien? Ahora, posición de filosofía. No olvidemos que hay que hacer la posición de filosofía para que te consideren médico investigador. Por lo menos 2 veces al día. Así es más mejor. Cuidado que se duerman. Está viviendo. ¿Cómo actúa el agonista directo? Indirecto. Uno, aumenta la concentración de acetilcolina. Acetilcolina, muy bien. Entonces, el agonista indirecto aumenta la concentración de acetilcolina. Muy bien, excelente. Esto significa que va a actuarte, va a actuar aquí, ¿cierto? Aumenta las concentraciones de acetilcolina. Disminuye la acción de la acetilcolinesterasa. Quiere decir que va a actuar acá. Claro, es obvio. A ver, si tú aumentas la concentración de acetilcolina, vas a actuar como un agonista indirecto. Pero si tú disminuyes la concentración de acetilcolinesterasa, significa que no va a haber quien desdoble la acetilcolina. Y si no hay quien desdoble la acetilcolina, no hay quien lo detenga. O sea, no hay el Batman para el guasón. Vas a tener demasiados guasones, ¿no ves? Entonces, si no tienes quien destruye a la acetilcolina se acumula. Y si se acumula acetilcolina, va a actuar como un agonista indirecto. Muy bien. Esto, doctores, es muy importante porque vamos a tener fármacos que actúan de esta forma. ¿Ya? Vamos a tener muchos fármacos que actúan de esta forma. Y también vamos a tener vamos también a tener muchos tóxicos que también actúan de esta forma. ¿Está claro? Muy bien. Excelente. Podemos seguir, ¿no? Luego de eso tenemos los antagonistas. Estos van a ser interesantes también de tratar. Luego tenemos los antagonistas. Vamos a poner otro color. Antagonistas. ¿Ya? El antagonista en este sistema también puede ser de dos tipos, ¿no? Vamos a mover esto porque si no, no nos va a alcanzar el espacio. Eso. El antagonista puede actuar de forma directa, ¿ya?
puede actuar de forma directa, el antagonista, o el antagonista también te puede actuar de forma indirecta. ¿Ha quedado entendido? Ahora, el antagonista directo, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo actúa el antagonista directo? Inhibiendo directamente al receptor. Excelente, doctor. El antagonista directo lo que hace es inhibir directamente al receptor. Aquí te lo voy a anotar. Inhibe directamente al receptor. ¿Ya? Inhibe directamente al receptor. Y el antagonista indirecto, ¿qué va a hacer? ¿Ya? Disminuye, o sea, número uno, ¿ya? El fármaco disminuye la concentración de acetilcolina, ¿ya? Disminuye la concentración de acetilcolina. O número 2, aumenta la concentración de acetilcolinesterasa. ¿Qué quiere decir eso? Es obvio, ¿no? Si tienes mucha acetilcolinesterasa, va a empezar a desdoblar a la acetilcolina y la acetilcolina pierde acción, pierde efecto. No te olvides, esto es aquí y esto es aquí. Entonces, desde otro punto de vista, esto de que el antagonista directo, perdón, bloquea directamente al receptor muscarínico. El antagonista indirecto puede disminuir las concentraciones de acetilcolina, lo cual significa que actúa aquí en acetilcolina, o aumenta las concentraciones de acetilcolinesterasa, lo cual significa que este actúa aquí en acetilcolinesterasa. Para que tú me entiendas cómo funciona esto, te lo voy a mostrar. Tú piensas, o la mayoría piensa que se consume un fármaco, ¿ya? Y este fármaco va a ir a actuar con un receptor, ¿no? Es más, las personas que tienen ya un criterio, después de haber leído farmacocinética, farmacodinamia, piensan en eso, ¿no? El fármaco va a ir a actuar con el receptor. Entonces piensan que eso va a ir así, ¿no? Porque va a ir todavía por varias partes del organismo y luego recién va a llegar al receptor. Ahora, detalle importante. Para que tú entiendas cómo funciona la parte farmacológica, lo primero que tienes que entender es que un solo fármaco puede tener varios tipos de receptores. ¿Está bien? Entonces, con eso que te estamos queriendo decir, que vas a tener, ¿ya? Un receptor 1, ¿ya? Vas a tener un receptor 2. Obviamente va a haber un receptor 3. Puede tener un receptor 4, ¿ya? ¿Sí? O sea, puede actuar, el fármaco puede actuar, este fármaco puede actuar con distintos receptores. Distintos receptores. Y con cada receptor, doctores, cada receptor significa una función, ¿ya? Función 1, ¿ya? Función 2, ¿ya? Función 3, ¿ya? Función 4. Entonces tú puedes tener un fármaco y el fármaco puede actuar con distintos tipos de receptores. Por cada receptor que tienes vas a tener una función. ¿Está claro? Ahora, todo es posición de filosofía. ¿Será que todas las funciones son necesarias? ¿Será que todas las funciones son buenas? Ahora, aquí viene el detalle, doctores. Una puede ser la función que necesitas, pero el resto pueden convertirse en efectos adversos. ¿Ya? En muchos libros vas a leer como efecto adverso. Ahora,
en esto quiero decir una cosa muy clara. Me encanta cómo lo toma Castro y cómo lo toma Goodman y Gilman, porque ellos no hablan de efectos adversos, ellos hablan de efectos colaterales. ¿Está claro? Porque uno es el efecto que deseas, pero es esto, ¿ya? No necesariamente es malo, pero se presenta y son llamados efectos colaterales que se van a presentar al mismo tiempo. A ver, ¿cuál sería un buen ejemplo de esto? Detalle importante. Pregunta de examen, tienes que saber, ¿ya? Ejemplo de esto. Adrenalina. ¿Está bien? Ejemplo de esto. Adrenalina. Y yo sé que estás pensando, pero ¿qué tiene que ver la pobre adrenalina con esto? La adrenalina, doctores, actúa sobre 5 tipos de receptores. Actúa en el receptor alfa 1, actúa en el receptor alfa 2, actúa en el receptor beta 1, actúa en el receptor beta 2 y actúa en el receptor beta 3. ¿Ha quedado entendido? Entonces actúa con distintos tipos de receptores. Ahora, por cada uno tienes un efecto. En el alfa 1, el fármaco produce vasoconstricción. Entonces esto produce vasoconstricción. ¿Ya? A ver, en términos cristianos, ¿qué quiere decir vasoconstricción? No me digas, por favor, vasoconstricción, ¿ya? Aumento de la presión arterial, detalle importante. ¿Está bien? El alfa 2, a este nivel, el alfa 2 es fundamental a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Pero a nivel periférico no es tan importante, el predominante es alfa 1, entonces eso lo vamos a dejar así, ¿ya? Pero el sistema central sí, es muy importante. El beta 1, ¿ya? Es pulmonar y produce broncodilatación, ¿ya? Perdón, el beta 1 es cardíaco y produce aumento de la frecuencia cardíaca y otra serie de eventos. El beta 2 es pulmonar y produce broncodilatación, ¿ya? Y el beta 3 no tiene significado clínico, no a este nivel, ¿ya? Luego te voy a decir qué hace el beta 3, pero a este nivel no tiene significado clínico, no es clínicamente útil. ¿Está bien? Entonces tienes un fármaco que puede actuar en varios tipos de receptores y en cada tipo de receptor tiene una actividad diferente. Uno es el efecto que deseas y estos son efectos colaterales. Y eso lo estás pensando y dices, wow, qué interesante. Y, o sea, ¿por qué necesito saber esto, doctor? ¿No? Ah, doctor, usted está queriendo que memoricemos esta vaina como el ciclo de Krebs, pero yo ya no caigo en esa vaina. ¿No ve? Debe estar pensando esa vaina ahorita. Ahora te lo voy a poner así. ¿Por qué necesitas saber esto? Todo en la vida tiene utilidad clínica, doctor, es todo. ¿Y por qué necesitas saber eso? Número 1, detalle importante. ¿Ya? Shock anafiláctico. Es una reacción de hipersensibilidad o también conocida como reacción alérgica. Pero este es shock. Donde tú veas la palabra shock significa que viene con un componente cardiovascular. ¿Me deja entender? Donde tú veas el término shock, te está hablando de un componente cardiovascular. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Por la parte anafiláctica, el paciente va a tener una reacción de hipersensibilidad. Al tener la reacción de hipersensibilidad, ¿ya? El paciente también va a presentar, además de la reacción de hipersensibilidad, el paciente va a presentar broncoespasmo, ¿no? Añadido al broncoespasmo, tu paciente va a tener su efecto cardiovascular. ¿Y el efecto cardiovascular cuál es? Que vas a tener una disminución de la presión arterial. Y no solamente disminución de la presión arterial. El sistema se llama por eso cardiovascular, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente si falla la parte vascular, el cardio te compensa. Eso quiere decir, si la presión arterial baja, ¿qué hace el corazoncito para compensar? Aumenta la frecuencia.
Ahora, si el corazoncito baja la frecuencia, ¿qué hace el vascular para compensar? Aumenta la presión arterial, hace vasoconstricción, aumenta la presión arterial. Por eso se llama cardiovascular, porque el uno compensa al otro. ¿Está bien? Entonces, si disminuye la presión arterial, ¿cuál tendría que ser el efecto inmediato para compensar? Baja la presión, el efecto inmediato para compensar se llama aumento de la frecuencia cardíaca. Pero, aquí viene el pero, si es shock, tu paciente no va a aumentar la frecuencia cardíaca, más bien va a tener una disminución de la frecuencia cardíaca. Por eso se llama shock, porque viene con un desequilibrio cardiovascular. ¿Qué le damos? Y ellos estás pensando y dices, wow, qué interesante. Pero, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué le damos a este paciente? La respuesta es, a este paciente le vamos a dar adrenalina. ¿Por qué? La reacción de hipersensibilidad no la vamos a mejorar porque eso necesitamos un corticoide. Pero, y aquí viene el pero, por su acción beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, contrarrestas la disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Por su efecto beta 2 produces broncodilatación. Entonces, con esto compensas el broncoespasmo, ¿no? Por su acción, donde está alfa 1, vas a tener vasoconstricción. Y con esto vas a compensar esta parte de acá. Vamos a poner en otro. Perdón. Dice, por su acción beta alfa 1, vasoconstricción. Y vas a compensar esta parte de acá, que es la disminución de la presión arterial. Vas a elevarle la presión. Vas a mantener una presión estable. Muy bien. No lo olvidemos, doctores, puedes tener un fármaco y el fármaco puede actuar en distintos receptores. Y al actuar en distintos receptores, vas a tener distintas funciones. Una puede ser la función que necesitas y esto se llama efecto colateral. Luego, doctores, puedes tener que tienes un fármaco, pero el fármaco actúa en un solo tipo de receptor. Es un fármaco selectivo, pero actúa en un solo tipo de receptor. ¿Ya? Entonces vas a tener el receptor 1. Aquí nos falta la E. Listo. Receptor 1. ¿Está bien? Pero este receptor 1 está en varios tejidos. No está solamente en un solo tejido, está en varios tejidos. De todos los tejidos, uno es el efecto que deseas y estos son efectos colaterales. No lo olvidemos. Entonces, el fármaco puede actuar con varios tipos de receptores y esos receptores pueden estar en varios tejidos. Al estar en varios tejidos, uno puede ser el efecto que deseas, pero estos son efectos colaterales. Desde el otro punto de vista, el fármaco puede actuar con un solo tipo de receptor, pero ese receptor está en diferentes tejidos. Uno es el efecto que deseas obtener y esto puede ser efectos colaterales. A ver, vamos a ponerlo así. ¿Recuerdan que les dije que el beta 3 clínicamente no era relevante? ¿Por qué no es clínicamente relevante? No es clínicamente relevante porque el beta 3 se considera que es un fármaco, es la función agonista del beta 3 es producir lipólisis. Entonces, teóricamente, la grasa, el tejido adiposo, va a hacerte lipólisis para producir energía precisamente para tus funciones celulares. ¿Ya? Ahora, yo sé lo que estás pensando, ¿no? Wow, eso debe ser interesante. Y si produce lipólisis y se utiliza como energía, este fármaco puede servir para bajar de peso. La respuesta es sí. Hay fármacos que se han estructurado precisamente para actuar sobre beta 3 y bajar de peso. Pero la adrenalina tiene esa función del beta 3, pero clínicamente no es relevante porque, o es un efecto colateral. ¿Por qué? Porque la dosis de adrenalina que se utiliza no es lo suficientemente grande como para hacer que disminuyas el tejido adiposo. Bueno, doctores, vamos a seguir acá. Vamos a hacer luego receptores alfa. ¿Ya?